Analicemos el arte de Shikido. Te invito a repasar el one shot de Kei Urana para entender qué hace la mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Shikido, de la gran Kei Urana, la creadora de Gachakuta. Si los que me conocen, los que ya me siguen de hace rato, saben que Gachakuta es mi manga favorito. Tengo una debilidad por lo que es el arte de Kei Urana, y justamente esta mangaka está en mi top de mangakas favoritos. No puedo asegurar que es la top número uno, pero se está codeando ahí el podio junto con lo que es One y, por supuesto, Hiroyuki Takei de Shaman King, ¿sí? En este caso vamos a ver su primer one shot como mangaka profesional, y este video va a ser cortito, ¿sí? Porque es un one shot corto de 49-50 páginas, pero va a ser un video muy interesante porque tenemos varias cositas para destacar y para rescatar a la hora de crear nuestros mangas, ¿sí? Trabaja de manera muy creativa, muy inteligente, muy práctica y muy funcional en esta obra Kei Urana, ¿sí? Como siempre digo, esto es sin edición, sin guión, es diferente a TikTok. Ojalá me quede un rato largo acá, pero siento que va a ser un video de 15-20 minutos, ¿sí? Como siempre digo, puede que me equivoque, puede que me trabe, puede que me quede pensando. No pasa nada, va a quedar todo, va a ser un video crudo, sin edición, todo de corrido, para que sea todo más natural, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar como siempre por lo que es los trazos, y ya vamos a ver ese estilo de dibujo bien característico de Kei Urana, ¿sí? Primero con lo que son los trazos, obviamente que con dos tipos de plumas, una un poco más gruesa para lo que es la figura de personaje y los contornos un poco más gruesos, y también después, por supuesto, lo que es la pluma finita, no solamente para sombrear, para tramar, sino también para lo que son estos efectos, ¿sí? de suciedad, que le agregan un plus más a lo que es esta rusticidad en su arte, ¿sí? Y por supuesto, lo que es postura de personajes y expresiones lo tiene desde siempre, y ya acá vemos ese toque distintivo también por parte de Kei, esas expresiones exquisitas que tienen los personajes. Pero también quiero que veamos ciertas diferencias con respecto a lo que es este arte con lo que es Gachiakuta, por ejemplo. Primero que nada, que en este manga, por ejemplo, Kei Urana va a trabajar de manera más sketchy lo que son muchas veces los fondos, pero también vamos a notar esta manera que tiene de sombrear, que ya lo he mencionado en su video en Gachiakuta, que muchas veces cuando tenemos personajes con capucha, o muchas veces el flequillo del personaje, es como que le va a producir sombra y va a dejar marcado con lo que es una línea, con lo que es un trazo negro, para delimitar lo que es la parte sombreada por el flequillo y la parte iluminada. Así es como que deja, como digo, esta línea. Y en este caso, en Shikido, lo que va a hacer es la parte sombreada, en vez de tramarla a mano, va a aplicar una trama de gris predeterminada. Esto no lo hace en Gachiakuta. Vamos a ver que hace algo similar, como les digo, va a dejar marcada la línea que delimita, pero en vez de aplicar la trama predeterminada, va a tramar de manera horizontal muchas veces con una pluma negra, que le queda excelente, ¿sí? Yo prefiero este estilo de tramado que lo que es el tramado de este manga de Shikido, ¿sí? Igual el arte de Kei es precioso, pero me gusta mucho más esta rusticidad extra que tiene tramar a mano, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando un poco más. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es escenas de acción. Lo vamos a ver muy por encima. Lo que quiero sí rescatar es que desde siempre Kei Urana tuvo mucho dominio en cuanto a lo que es postura de personajes y lo que son los ángulos de cámara, ¿sí? Acá no tiene ningún tipo de problema en plantar, obviamente, los personajes con puntos de fuga completamente distorsionados, porque si nos fijamos tenemos el puño de lo que es Homura avanzando, y vemos este efecto de distorsión de profundidad hacia atrás, en donde se genera
este efecto de que las extremidades se alargan, ¿sí? Justamente por este efecto de distorsión, ¿sí? Como digo, esto lo que le agrega es obviamente que dinamismo y escenas muy bombásticas a la hora de plasmar las peleas. Pero quiero que veamos esto, ¿sí? Como digo, ya de por sí su estilo es muy rústico, es muy sucio y desprolijo. Sin embargo, eso no quita que sea entendible. Por supuesto que es entendible, pero muchas veces en las escenas de acción estos trazos desprolijos van a ser mucho más toscos, van a ser mucho más gruesos, pero quiero que veamos este contraste que hay en cuanto a lo que son, por ejemplo, estas líneas cinéticas, que ya más que líneas son como manchones, es como que si fuese una brocha de pincel completamente negra y va dejando, va arrastrando, digamos, lo que es el deje de pintura, ¿sí? Si nos fijamos, es muy pesada, muy densa esa línea, pero lo que me hace muy bien es que me contrasta lo que es este negro pleno con el blanco, con las escenas no, con lo que son los espacios vacíos, ¿sí? Porque por ejemplo acá tenemos tenemos tres elementos importantes en la composición. Tenemos a Homura atacando, vamos a ver esta ráfaga de movimiento que es la que se lleva el protagonismo, obviamente, porque es un espacio en blanco completamente despejado de elementos, ¿sí? Y acompañado de lo que son trazos extremadamente gruesos. Y por último, el tercer elemento es el enemigo golpeado. Y si nos fijamos, a pesar de que me maneja mucha tinta negra y muchos trazos sucios, lo que me va a hacer es que me va a despejar alrededor de la silueta del personaje elementos, ¿sí? Va a dejar un fondo blanco para que justamente no haya nada que esté estorbando y que dificulte la lectura, ¿sí? Entonces, a pesar del caos que tenemos de líneas sucediendo, también le cede mucho espacio a lo que son los blancos, los vacíos. Y no solamente acá, sino que más adelante vamos a ver que aplica mucho el vacío como un elemento más que viene a jugar en la composición de página, ¿sí? Pero bueno, creo que acá ya vimos lo que es, hicimos un repasito por lo que son sus trazos y lo que es la acción que desde siempre la dominó, pero ahora sí quiero que vengamos a ver lo que es el diseño de páginas, la razón por la cual existe este video. ¿Por qué? Porque me va a trabajar con muchas viñetas, con muchos paneles dentro de las páginas, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que trabaja en este one shot con 8 viñetas por página. 8 viñetas es un montón. Y si nos fijamos, trabaja muy bien con lo que son primeros planos, planos abiertos, y nos muestra obviamente a los personajes en qué locación están. Entonces, como digo, esto es algo que hay que hacer siempre, digamos, trabajar con estos diferentes tipos de planos para justamente mostrar a los personajes y dónde están ubicados los personajes. Y esto lo domina excelente Kei Urana, porque es imposible perderse leyendo sus obras. Pero quiero que veamos realmente cómo es la página, porque su página realmente es así. En este manga va a trabajar con un montón de recortes diagonales y viñetas completamente irregulares en cuanto a forma, ¿sí? Esto que mostré recién está intervenido, lo edité adrede para justamente mostrar cómo Kei Urana me trabaja de manera muy inteligente. Porque como digo, tenemos acá por ejemplo lo que son 8 viñetas, lo cual como repito, es un montón para una página, pero no se siente denso al ojo. Se ve muy despejado y muy agradable a la vista a pesar de la cantidad de paneles que tenemos sucediendo. Y esto es por varias razones. Quiero que volvamos un poquito a lo que es mi página intervenida. Esto así no está mal, pero ¿qué pasa con esto? Acá no tenemos segmentos ni momentos separados dentro de lo que es el diseño de página. Se percibe todo junto. A pesar de que trabaja bien con lo que son los espacios en blanco, vamos a ver que no hay ningún segmento bien marcado. Está como todo junto, ¿sí? Pero lo que me hace Kei es acá, por ejemplo, segmentar en 2 momentos la página, porque tenemos 4 viñetas arriba con recortes pequeñitos y después 4 más abajo un poquito más grandes, ¿sí? Pero fíjense la importancia de meter estos retazos de paneles, que muchas veces
Estos retazos, así cuando ven en los mangas, sirve para hacer de transición de tiempo o de espacio, ¿sí? Se suele utilizar como transición justamente para movernos de un lugar a otro, ¿sí? Para que no sea tan brusco ese cambio de un escenario a otro, o justamente para indicar que ha pasado un poquito de tiempo en el mismo escenario. En este caso, este recurso narrativo no es para ninguna de esas dos opciones, sino que es simplemente para que para generar justamente estos segmentos, estos momentos dentro de lo que es la composición de página, y también para guiar al ojo y que no se disperse y esté buscando otros elementos por fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos fijamos tenemos un sentido de lectura totalmente guiado y craneado con los elementos dentro de la composición. Porque acá tenemos a Jin, por ejemplo, mirando hacia arriba, y vamos a ver que la perspectiva del edificio, ¿sí? Las líneas que cruzan van a indicar en diagonal el próximo segmento a leer, ¿sí? Y justamente acá también, fíjense qué interesante y qué inteligente Kei Urana en ponerme, por ejemplo, lo que es esta línea negra que vendría siendo como un poste, un farol, que también está inclinado en el mismo ángulo, misma dirección, para justamente que el ojo se plante ahí y continúe este sentido de lectura diagonal, ¿sí? No es casualidad que justamente estos elementos estén inclinados en esa posición. Y acá quiero hacer una reflexión, ¿sí? No siempre hay que cranear de esta manera los ángulos de cámara para justamente generar esta lectura guiada. Esto no siempre se puede hacer, ¿sí? De hecho acá estuve viendo el manga completo y las páginas que seleccioné están diseñadas con este sentido de lectura. Las que dejé afuera son las que no, porque como digo, no siempre se va a poder hacer, no siempre hay que buscar forzar justamente que los elementos estén inclinados hacia el próximo elemento a leer, ¿sí? Porque va a quedar, como digo, forzado y antinatural. Pero cada vez que se pueda está bueno trabajar con estos elementos inclinados justamente para guiar al ojo y que no se disperse por otros lados que no corresponden, ¿sí? Pero bueno, sigamos avanzando un poco más. Acá, por ejemplo, fíjense lo que es esta composición de página. Tenemos lo que es una viñeta central que se va a llevar el protagonismo, que es la del medio, ¿sí? Donde tenemos a Jin en cuerpo completo y después primer plano. Pero fíjense qué interesante lo que son la distribución de paneles arriba. Lo mismo, tenemos recortes diagonales y viñetas más pequeñas que van a dejar espacios vacíos arriba y abajo. Pero eso no es aleatorio, es completamente intencional. Pero primero quiero que veamos, porque me parece muy interesante esta simetría completamente espejada que me maneja. Porque tenemos lo que marqué en rojo, las viñetas en rojo, que están en polos opuestos. Vamos a ver que van a sangre, ¿sí? Van al borde de lo que es la página, ¿sí? Cortan en sangre. Y van a tener lo que es un tramado de gris, ¿sí? Y después las invertidas que marqué con celeste, si nos fijamos, no solo que son más pequeñas, ¿sí? Como digo, que nos dejan espacio arriba en blanco y nos dejan espacio abajo también en blanco, sino que también su fondo es vacío. Entonces hay como una cierta coherencia visual, ¿sí? Tenemos los cruces diagonales con diferentes, con recursos repetidos, perdón, si tenemos lo que es trama de gris abajo y trama de gris en su polo opuesto, y después viñeta pequeña recortada sin fondo y viñeta recortada pequeña sin fondo abajo en espejo, ¿sí? Entonces me parece muy interesante eso, porque habla de una cierta simetría y de una cierta planeación a la hora de diseñar la página. Pero como les decía, esto de que las viñetas sean un poco más pequeñas que el resto es justamente para denotar y guiar al ojo en un sentido de lectura completamente lineal, porque si nos fijamos vamos a ver que coincide lo que son los elementos importantes de la viñeta predecesora, ¿sí? A lo que es la altura del recorte de viñeta. Entonces lo que hacemos con nuestro ojo es no perderse y hacer una lectura completamente lineal, tanto arriba como también abajo me respeta ese mismo
ese mismo patrón de lectura, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, lo que es, como digo, este espacio vacío, y lo que es la parte horizontal de abajo de la viñeta va a guiar el sentido de lectura donde tenemos los elementos más importantes. Entonces fíjense qué interesante, porque no es que tenemos los elementos dispersos por todos lados, sino que mantienen una cierta retícula y una cierta coherencia a la hora de interpretar la página, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá por ejemplo, fíjense lo mismo. Acá tenemos también 8 viñetas. No parece porque, si bien es todo muy desprolijo y completamente asimétrico con los recortes en diagonales, vamos a ver que justamente este espacio vacío es lo que viene a dar ese momento de descanso al ojo y a segmentar la página, ¿sí? Porque tenemos 4 viñetas arriba y después 4 más abajo. Y justamente esta inclinación de lo que es este recorte que viene justamente a ceder ese vacío y a segmentar la página, también me indica el próximo elemento a leer, que vendría siendo acá el texto del personaje en primer plano, ¿sí? Entonces no es casualidad que esté justamente con esta inclinación y apuntando hacia este lado. Es como que nuestro ojo va a bajar por ese tobogán y se va a topar con el próximo elemento a leer, ¿sí? Avancemos un poco más. Acá, por ejemplo, esta página me encanta. Fíjense qué interesante, porque tenemos acá lo mismo. Son, si no me equivoco, 7 viñetas. También es un montón, pero lo mismo. No se siente denso, no abruma nunca el ojo. ¿Sí? No se siente nunca abrumado el ojo con las páginas de Shikido. Y es justamente por los espacios vacíos que cede muchas veces Kei Urana dentro de estos recortes de viñeta. Pero lo que quiero destacar de esta página es cómo utiliza, por ejemplo, lo que es este corte diagonal para lo que es el diseño de las viñetas. Lo va a mantener para justamente acumular a todos los elementos importantes que están sucediendo en la secuencia de acción. Los va a mantener con ese mismo con esa misma inclinación, con esa misma orientación, porque si nos fijamos, tenemos acá a lo que es, si no me equivoco, el personaje de Jin, y le está como cayendo algo de la cabeza, y todos los elementos van a seguir este orden de lectura, ¿sí? Parece muy interesante, porque de esta manera lo que hace justamente es que el ojo no se disperse, ¿sí? Va a concentrar todo dentro de este tubo diagonal para facilitar el sentido de lectura. Y también, si nos fijamos, fíjense qué interesante esto, porque tenemos, a ver, no quiero que mi cámara tape la página, pero si nos fijamos, tenemos acá elementos que se preceden, que van como guiando la lectura de un lado y después del otro, y se van a encontrar justamente en Jin, y de ahí van a bajar recto, ¿sí? En diagonal en realidad, hacia lo que es el último elemento a leer, que es justamente este plano contrapicado de Jin. Pero bueno, vamos un poquito para atrás, y si nos fijamos, como les digo, tenemos este texto en negro, que es la estatua esa como moviéndose. Después tenemos el elemento, y después los globos de texto van a continuar esa línea para justamente encontrarse con el personaje acá de plano completo, ¿sí? de cuerpo completo. Y lo mismo con lo que es el elemento cayendo y su onomatopeya acá, como marqué. Si es como que se van a encontrar en ese punto, y de ahí la lectura baja en diagonal. Y después, por supuesto, en las últimas tres se respeta ese mismo sentido de lectura diagonal, ¿sí? Pero me parece muy interesante. Esta página me encanta porque lo mismo, tenemos 8 viñetas y es una página agradable de ver por varias razones que justamente las marqué acá, la vamos a ver una por una. Y una de ellas es, por ejemplo, que este segundo segmento, donde tenemos 3 viñetas ahí como conglomeradas, más pequeñitas, no se sienten abrumadoras, porque justamente tenemos mucho espacio vacío que nos da Kei, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos vacío en el fondo y acá tenemos mucho espacio en blanco. Entonces eso hace que el ojo no se sienta abrumado, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos esta calle un poco más ancha, ¿sí? Que justamente lo que hace es ceder espacio a ¿qué? A que esta viñeta, por ejemplo, que tenemos esta onomatopeya saliendo, ¿sí? de su límite,
no intersecte, digamos, porque si bien puede invadir otras viñetas, justamente cuando tenemos un elemento que sale de una viñeta, muchas veces va a invadir a otras, pero si nos fijamos acá lo que hace Key es no llevar lo que es la base de la viñeta a la misma altura que la anterior. ¿Por qué? Porque justamente le cede espacio a lo que es este texto que está como sobresaliendo de su panel. Entonces, de esta manera lo que hace es una composición más agradable, más amena. Fíjense qué hermoso detalle ese, ¿sí? Y por último, vamos a ver, como les digo, me trabaja con estos recortes de paneles, que en este caso lo que hacen es guiar la lectura para que el ojo no se disperse, ¿sí? Porque si nos fijamos, en vez de ir para arriba para ver qué tenemos, lo que hace es colocarnos estos dos para que justamente continuemos con este sentido de lectura completamente curvo y descendente, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. Tenemos lo que es el primer plano de la mano. Tenemos acá a, si no me equivoco, Homura de fondo. Y después vamos a ver lo que son estos recortes. Y tenemos a las personitas acá en ese escenario. Y después, obviamente, la última viñeta con Homura y Jin de fondo, ¿sí? Pero fíjense qué interesante esto como para... O sea, sirven justamente estos recortes, o por lo menos esta es la utilidad que le da Kei en este manga, que como digo, no es transición de tiempo o espacio, sino que es justamente para que el ojo continúe un sentido de lectura un poco más diagramado y diseñado, ¿sí? Y creo que ya estamos casi que terminando. Bueno, acá fíjense qué interesante esto, la cantidad de espacio vacío, pero me gusta esto, me gusta cómo me marca, me continúa la diagonal de la perspectiva del edificio, y me va a ubicar a los elementos como lo son las onomatopeyas y como lo es a los textos en esa misma dirección. Fíjense qué interesante, parece hermoso. No tenía que por qué hacerlo porque tenía un montón de espacio vacío acá, sin embargo decide como mantener y respetar esa diagonal, ¿sí? Y por último, y acá puede que me detenga un poco a hacer una reflexión como siempre. Fíjense esto, tenemos obviamente una viñeta gigante que se va a llevar el protagonismo de la página y después un primer plano, un plano más cerrado, perdón, de los personajes, y acá tenemos texto, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos 3 globos de diálogo. Muchas veces los mangakas van a evitar colocar 3 globos de texto en una misma viñeta. Hasta 2 queda bien, ya 3 es muy cansino, es como que estamos reteniendo al lector a que se quede en esa viñeta. Entonces muchas veces, fíjense lo que me hace Kei Urana, me hace esto, ¿sí? Lo mismo, esta es una viñeta intervenida, una página intervenida donde quiero justamente mostrar esto, que está mal hacerlo, pero lo que me hace Kei es justamente esto. ¿Y qué es lo que me hace? Muchas veces, como digo, cuando tenemos un monólogo muy largo de un personaje, tenemos que o poner muchas viñetas del personaje hablando, o si no tenemos ganas de dibujar, ¿sí? Lo que se hace muchas veces es achicar un poquito los dibujos, y si nos fijamos, acá tenemos dibujos más grandes, pero lo que se hace es achicar un poco los dibujos y meter un panel que sea solo de texto, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, que es lo que me hace justamente Kei, y no es la única que lo hacen muchísimos mangakas, y justamente sirve para no meter, por ejemplo, 3 o más globos de texto en una sola viñeta, ¿sí? Separamos de esta manera, lo que hacemos es segmentar la lectura, porque si vamos al caso, la cantidad de texto es la misma, pero de esta manera se ve mucho más agradable, ¿sí? Es mucho menos pesado leer el texto de esta manera segmentada que todo junto en una sola viñeta, ¿sí? Esto es un recurso que utilizan muchos, de hecho yo también lo utilizo, no me gusta. Esto es una regla que tengo propia, no sé si existe realmente, pero es básicamente que no me gusta obligar al lector a que se quede en una viñeta. Si no me gusta, por ejemplo, cuando tenemos un personaje que está estático hablando y tenemos 6 globos de texto, ¿sí? Porque nadie se queda en esta posición
hablando 8 párrafos, ¿sí? Todo el tiempo nos estamos moviendo, estamos gesticulando, estamos acompañando con las manos, entonces queda poco natural meter un solo panel de un personaje hablando y después una Biblia, ¿sí? Entonces muchas veces, como digo, se utiliza este recurso, como digo, puede que lo noten en otros mangas y me parece muy interesante, ¿sí? Pero bueno, gente, creo que eso ya fue todo. Como les dije, esto va a ser un video cortito y eso no quita la cantidad de cosas que tenemos para analizar en esta obra, que me parece muy precioso, porque me trabaja con viñetas diagonales y asimétricas que pueden parecer desordenadas, pueden parecer desprolijas, pero justamente me las utiliza, a pesar de su desprolijidad visual, me las utiliza para generar un orden de lectura guiado, ¿sí? Me las inclina de tal manera para que justamente esas viñetas indiquen los próximos elementos a leer. Y todo esto me lo logra también gracias justamente a los espacios en blanco que también cede, ¿sí? Como digo, trabaja con muchos espacios en blanco y justamente eso contribuye a que el ojo no se abrume, ¿sí? Porque no hace falta tirar las viñetas a sangre, hasta el corte de la página. Está bueno también por ahí ir como haciéndolas un poco más cortitas y que justamente estos elementos directamente guíen el ojo al siguiente, ¿sí? Porque si tenemos, por ejemplo, este primer plano de la cara del personaje llevado hasta el fondo, quizás encontramos el ojo en este lado y después vamos a volver para acá para después continuar la lectura. Sin embargo, acá tenemos, como digo, una línea completamente recta con todos los elementos alineados. Entonces me parece muy interesante utilizar estos recortes un poco más cortitos de manera más consciente para justamente un orden de lectura, ¿sí? Perdón que insista mucho con esto, pero este video es justamente para esto, para diseñar páginas y para justamente hacer que el ojo se sienta cómodo y brindarle páginas agradables de ver, ¿sí? Que el lector se quede a continuar la lectura porque justamente nuestras páginas lo tratan bien. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este video, que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.